En las sombras del Coliseo, donde los gritos aún resonaban entre las piedras manchadas de sangre, existía un horror del que pocos historiadores se atreven a hablar. No eran los gladiadores ni las bestias salvajes lo más aterrador de la Roma antigua. Era lo que sucedía en los calabozos subterráneos, en los templos oscurecidos, en los sótanos de las villas patricias, cuando una mujer era señalada con el dedo acusador. Brujería, magia negra, beneficium, palabras que bastaban para convertir a cualquier mujer en algo menos que humana, en un objeto de experimentación, tortura y humillación ritualizada. La pregunta no es cómo las ejecutaban, sino qué les hacían antes, en esos días, semanas o incluso meses de cautiverio, donde el Estado romano, con su obsesión por el orden y la ley, se transformaba en algo indistinguible de la barbarie más primitiva. Año 186 a.C. Roma controla gran parte del Mediterráneo. Sus legiones son invencibles, sus acueductos una maravilla de ingeniería, su derecho una base de civilización. Pero bajo esa fachada de orden cívico late un pánico profundo hacia lo sobrenatural, hacia el poder femenino no controlado, hacia esas fuerzas invisibles que ninguna legión puede conquistar. Y cuando ese miedo se combinaba con ambición política, venganza personal o simplemente la necesidad de un chivo expiatorio, el resultado era un proceso judicial que haría palidecer a las cacerías de brujas medievales. Porque los romanos, esos maestros de la organización y el método, aplicaron su genio para la sistematización a algo mucho más oscuro: la destrucción metódica de mujeres acusadas de magia. Comencemos por entender qué significaba brujería en la mente romana. No hablamos de escobas voladoras ni calderos burbujeantes. El beneficium, el término legal para estos crímenes, abarcaba desde el envenenamiento hasta los hechizos de amor, desde maldiciones escritas en tablillas de plomo hasta la manipulación de fuerzas naturales para dañar a otros. Pero lo crucial era esto: la acusación casi siempre recaía sobre mujeres. ¿Por qué? Los romanos creían que las mujeres, por su naturaleza húmeda y fría, según la medicina de Galeno, eran más susceptibles a la influencia de espíritus malignos. Su útero, considerado un órgano errante capaz de moverse por el cuerpo causando histeria, las hacía inherentemente inestables, y su exclusión del poder político formal las empujaba, según la lógica patriarcal, a buscar influencia a través de medios ocultos. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El proceso comenzaba con la delación. Cualquier ciudadano podía presentar una acusación ante el pretor, el magistrado encargado de estos casos. No se necesitaban pruebas sólidas en el sentido moderno. Bastaba con testimonios de vecinos sobre comportamientos extraños, con la coincidencia de una enfermedad inexplicable tras una disputa, con el hallazgo de amuletos o hierbas en la casa de la acusada. Roma había heredado de Grecia la figura del delator profesional, el psicofanta, y estos individuos prosperaban en un sistema donde una acusación exitosa podía recompensarse con parte de los bienes confiscados de la condenada. El incentivo económico convertía la caza de brujas en una industria. Una vez formalizada la acusación, la mujer era arrestada inmediatamente. No existía el concepto de fianza o liberación temporal. Los lictores, esos oficiales que portaban los faces como símbolo de autoridad, la arrastraban de su hogar sin importar su estatus social. Aquí viene el primer horror sistemático: la confiscación inmediata de propiedades. Antes de cualquier juicio, antes de cualquier veredicto, todos sus bienes pasaban a custodia del Estado. Esto no era casualidad, era una estrategia calculada para destruir cualquier capacidad de defensa legal. Sin recursos, la acusada no podía contratar abogados competentes. Sus familiares,
Temerosos de ser asociados con una bruja, frecuentemente la abandonaban. El aislamiento era total y deliberado. El traslado a prisión ocurría en público, como espectáculo de advertencia. La llevaban encadenada por las calles principales, el Forum Romanum, permitiendo que la multitud la escupiera, la golpeara, la cubriera de inmundicias. Los romanos, tan orgullosos de sus civilitas, se transformaban en turba rugiente cuando se trataba de magia. Este ritual de degradación pública tenía un propósito psicológico: quebrar a la acusada antes incluso de iniciar la tortura formal. Hacerla entender que había dejado de ser persona para convertirse en cosa, en monstrum, en anomalía que debía ser extirpada del cuerpo social. Las cárceles romanas no eran lugares de rehabilitación, sino de castigo preventivo. El Tullianum, la prisión más antigua de Roma, era en realidad una mazmorra subterránea excavada en la roca bajo el Capitolio. Allí, en celdas sin ventanas, donde la humedad condensaba en las paredes y el único sonido era el goteo incesante del agua y los gritos de otros prisioneros, comenzaba el verdadero calvario. Pero las acusadas de brujería no iban simplemente a celdas comunes. Eran segregadas en secciones especiales, aún más profundas, donde el Estado podía hacer con ellas lo que considerara necesario sin testigos incómodos. La primera fase del procesamiento era el interrogatorio preliminar. Aquí los romanos demostraban su genio para el método. No se trataba de golpearlas aleatoriamente hasta obtener una confesión. Existían protocolos, manuales no escritos, pero transmitidos entre cuestores y verdugos especializados. La técnica base se llamaba quaestio, literalmente investigación, un eufemismo elegante para tortura sistematizada. Comenzaba con privación sensorial. Días en oscuridad absoluta, sin sonidos externos, sin forma de medir el tiempo. Esta fase podía durar una semana completa, durante la cual la única interacción humana era cuando le arrojaban un pedazo de pan mohoso y un cuenco de agua turbia. ¿Qué logra la privación sensorial sostenida? Desintegra el sentido de realidad. El cerebro humano, desesperado por estímulos, comienza a alucinar. Voces, imágenes, sensaciones táctiles que no existen. Cuando finalmente traían a la acusada ante sus interrogadores, su mente ya estaba fracturada, sugestionable, incapaz de distinguir memoria de fantasía. Los romanos no lo sabían en términos neurológicos modernos, pero habían descubierto empíricamente que una mujer mantenida en aislamiento total durante 7 días confesaría casi cualquier cosa si eso prometía un cambio en su situación. Pero las confesiones obtenidas por mera privación sensorial no bastaban. El sistema legal romano, contradictoriamente sofisticado, requería evidencia material de los crímenes. Aquí entraba la segunda fase, la búsqueda de marcas del diablo. Los examinadores, generalmente esclavos especializados bajo supervisión de un médico, desnudaban completamente a la acusada. La registraban milímetro a milímetro, buscando cualquier irregularidad en la piel: lunares, verrugas, cicatrices, manchas de nacimiento. Cualquier anomalía era catalogada como stigma diaboli, marca dejada por espíritus malignos. Pero el verdadero horror era cómo verificaban estas marcas. Usando agujas de bronce, pinchaban cada supuesta marca para determinar si sangraba o causaba dolor. La teoría era que las marcas demoníacas eran zonas muertas, insensibles. Por supuesto, en un cuerpo sometido a estrés extremo, malnutrición y shock, las reacciones al dolor varían enormemente. Una mujer en estado de disociación traumática podría no reaccionar visiblemente a un pinchazo, lo cual se interpretaba como prueba irrefutable de posesión demoníaca. Y si reaccionaba normalmente, simplemente buscaban otra marca hasta encontrar el resultado deseado. Era un juego amañado desde el inicio.
Este examen ocurría en presencia de testigos oficiales, generalmente 5 ciudadanos de buena reputación que certificaban los hallazgos. Pero estos testigos no veían el proceso completo. No presenciaban las horas previas donde ablandaban psicológicamente a la acusada, ni las instrucciones susurradas a los examinadores sobre qué encontrar. Veían solo el momento culminante, la demostración de la marca insensible, y firmaban documentos legales atestiguando la evidencia física de brujería. El sistema generaba su propia legitimidad a través de procedimientos que parecían rigurosos, pero estaban fundamentalmente corruptos. Mientras tanto, fuera de las celdas, la maquinaria propagandística del Estado se activaba. Los pregoneros públicos anunciaban en las esquinas los detalles escabrosos de las acusaciones. Las tablillas de bronce con los cargos se exhibían en el fórum. Los dramaturgos incorporaban versiones sensacionalistas en sus comedias. La acusada era convertida en enemiga pública antes de cualquier veredicto formal. Esta destrucción de reputación servía a un propósito dual. Justificaba lo que estaba sucediendo en las celdas y garantizaba que incluso si por algún milagro era absuelta, su vida social estaba terminada. La tercera fase del procesamiento era la más brutal físicamente, la tortura extractiva. Una vez que habían establecido la presencia de marcas demoníacas, buscaban los detalles específicos de los crímenes. ¿A quién habías maldecido? ¿Qué pociones habías preparado? ¿Con qué demonios pactaste? ¿Quiénes eran tus cómplices? Las preguntas eran interminables, y cada respuesta insatisfactoria se castigaba con escaladas de dolor. Los métodos variaban, pero algunos eran sistemáticamente aplicados a casos de beneficium. El eculeo, una especie de potro de tortura, estiraba el cuerpo de la víctima atada por muñecas y tobillos a un mecanismo de poleas. La tensión incrementaba gradualmente, dislocando articulaciones, rasgando músculos, causando agonía insoportable, pero los torturadores romanos habían refinado el arte de mantener a la víctima consciente y capaz de hablar. Sabían exactamente cuánta tensión aplicar para maximizar dolor, sin causar desmayo. Entre sesiones, médicos examinaban a la torturada, no para aliviar su sufrimiento, sino para determinar cuánto más podía soportar sin morir, porque una muerte prematura arruinaba el espectáculo público de la ejecución final. Otro método específico para acusadas de brujería era la tortura por agua. No hablamos de waterboarding moderno, sino de algo más invasivo. Forzaban a la víctima a ingerir cantidades masivas de agua, a veces mezclada con vinagre o líquidos irritantes, hasta que su estómago se distendía dolorosamente. Luego golpeaban el abdomen hinchado, causando vómitos violentos, asfixia parcial y la sensación de ahogamiento interno. Este método tenía una justificación pseudomédica. Se creía que las brujas ocultaban demonios menores en sus estómagos, y el agua forzada los ahogaría expulsándolos. Por supuesto, lo único que expulsaban era agua, sangre y bilis, pero esto se interpretaba como evidencia de presencia demoníaca. Estamos documentando cada detalle de este conflicto histórico. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Las sesiones de tortura no eran continuas. Roma había aprendido que la tortura espaciada era más efectiva que la aplicación constante. Después de cada sesión, devolvían a la acusada a su celda por 1 o 2 días, permitiendo que el miedo a la próxima sesión hiciera su trabajo psicológico. Durante este tiempo, sus gritos anteriores resonaban en su memoria, amplificados por la anticipación del dolor venidero. Muchas confesaban durante estos intervalos, golpeando las puertas de sus celdas, suplicando audiencia con sus interrogadores, dispuestas a decir cualquier cosa para evitar otra sesión en el eculeo. Pero las confesiones no terminaban el proceso.
Una vez que la acusada admitía sus crímenes, venía la fase de verificación. Debía proporcionar detalles que pudieran confirmarse. Nombres de víctimas, fechas específicas de maleficios, ubicaciones de reuniones con otras brujas. Esto creaba una red de nuevas acusaciones. Si mencionaba a otras mujeres, éstas eran arrestadas inmediatamente. Si sus detalles no coincidían con la evidencia conocida, se interpretaba como intento de proteger a cómplices y la tortura se reanudaba. Era un laberinto kafkiano, donde cada respuesta generaba nuevas preguntas, nuevas exigencias, nuevos dolores. Durante todo este período, que podía extenderse semanas o meses, la acusada permanecía en condiciones deliberadamente degradantes. No le permitían lavar su cuerpo, sus ropas se pudrían sobre ella. La menstruación, si ocurría, era considerada especialmente contaminante, y la obligaban a permanecer en su propia sangre sin ningún medio de higiene. Esta degradación física tenía un propósito: deshumanizarla ante sus propios ojos. Cuando finalmente la llevaran al juicio público o la ejecución, debía parecer precisamente lo que afirmaban que era: una criatura sucia, corrupta, apenas humana. La suciedad externa reflejaba, según la lógica romana, la corrupción espiritual interna. Simultáneamente, ocurría otra forma de tortura que no dejaba marcas físicas: la violación ritualizada. Aunque las fuentes históricas son pudorosamente evasivas sobre esto, referencias cruzadas en textos legales y literarios revelan la realidad. Los guardias tenían acceso sexual prácticamente ilimitado a las prisioneras acusadas de brujería. No se consideraba violación en el sentido legal, porque estas mujeres, al ser acusadas de pactos demoníacos, habían perdido su estatus de matrona honorable. Eran, en la taxonomía romana, equivalentes a prostitutas o esclavas, cuerpos disponibles sin protección legal. Esta violencia sexual tenía múltiples funciones en el sistema. Primero, era recompensa para los guardias de bajo rango, manteniéndolos leales y motivados. Segundo, quebraba psicológicamente a las acusadas de forma profunda, destruyendo cualquier sentido de autonomía corporal o dignidad. Tercero, si la víctima quedaba embarazada, esto se usaba como prueba adicional. El niño era obviamente fruto de unión demoníaca, no de violación humana. La lógica era circular e inescapable. Y cuarto, el miedo a la violación adicional hacía que muchas mujeres confesaran más rápido, aceptaran cualquier narrativa con tal de ser ejecutadas pronto y terminar su sufrimiento. Los interrogatorios incluían también componentes psicológicos sofisticados. Los magistrados encargados, muchos de ellos educados en retórica y filosofía, conocían técnicas de manipulación mental. Alternaban entre interrogadores duros, que amenazaban con torturas incrementales, e interrogadores suaves, que ofrecían misericordia a cambio de cooperación. Prometían muertes rápidas e indoloras si confesaba completamente, versus muertes prolongadas y atroces si resistía. Plantaban informantes en celdas adyacentes que gritaban confesiones falsas, haciendo creer a la acusada que otros ya habían testificado contra ella. Era guerra psicológica aplicada metódicamente. Un aspecto particularmente perverso era la implicación forzada de familiares. Si la acusada tenía hijas, especialmente adolescentes, los interrogadores amenazaban con arrestarlas también bajo sospecha de haber heredado poderes malignos. La lógica era que la brujería se transmitía por línea materna. Esta amenaza era raramente vacía. Existen registros de madres e hijas procesadas juntas, a veces forzadas a presenciar las torturas mutuas como forma de presión psicológica adicional. Imagina el horror de una madre atada a una pared, obligada a ver cómo desarticulan a su hija de 14 años en el Eculeo, mientras el torturador repite: «Puedes detener esto ahora mismo. Solo confiesa los nombres que te pedimos».
Durante todo este período previo a la ejecución, la acusada no tenía acceso a representación legal efectiva. Técnicamente, el sistema romano permitía defensores, pero ¿qué abogado arriesgaría su reputación y posiblemente su vida defendiendo a una bruja confesa? Los pocos que aceptaban estos casos, generalmente, lo hacían solo para aparecer en el juicio público, pronunciar unas palabras formularias sobre misericordia y sentarse. La defensa real, la investigación de evidencia contraria, el cuestionamiento de testimonios, simplemente no ocurría. El proceso era performativo, diseñado para legitimar una conclusión predeterminada. Las condiciones de encierro empeoraban progresivamente. La ración diaria de comida, ya miserable, se reducía deliberadamente. La teoría era que las brujas se alimentaban de energías demoníacas, así que no necesitaban sustento normal. En la práctica, esto significaba inanición gradual. Una mujer que entraba con peso saludable salía esquelética, con dientes flojos por escorbuto, pelo cayéndose, piel cenicienta. Esta transformación física servía como prueba adicional de su naturaleza no humana. ¿Ves cómo la maldad la consume desde dentro?, proclamaban los acusadores, ignorando que ellos mismos habían causado esa deterioración a través de privación calculada. Los momentos de limpieza espiritual añadían otra capa de tormento. Sacerdotes, generalmente de rangos inferiores, visitaban a las acusadas intentando exorcismos. Estos rituales incluían golpizas con varas bendecidas, quemaduras con incienso caliente aplicado directamente a la piel, y forzar a la víctima a ingerir agua purificada mezclada con cenizas. Todo esto ocurría mientras el sacerdote recitaba fórmulas apotropaicas, conjuros diseñados para expulsar demonios. Si la mujer gritaba o se retorcía, esto probaba la presencia demoníaca resistiendo la purificación. Si permanecía estoicamente silenciosa, probaba que los demonios se habían fortificado en su interior. No había forma de ganar. El concepto de tiempo se disolvía en estos calabozos. Sin luz natural, sin forma de distinguir día de noche, las acusadas perdían toda orientación temporal. Algunas creían haber estado prisioneras semanas cuando habían pasado meses. Otras experimentaban lo opuesto, días que parecían eternidades. Esta desorientación temporal era conveniente para el sistema porque dificultaba que las acusadas construyeran defensas coherentes. Si no podías recordar cuándo supuestamente habías lanzado una maldición, ¿cómo podías establecer una coartada? La memoria se volvía líquida, maleable, fácilmente moldeable por sugerencias insistentes de los interrogadores. Paralelamente, en la superficie, la familia de la acusada sufría su propia forma de tortura social. Los hijos varones eran expulsados de posiciones en el ejército o la administración. Las hijas se volvían inelegibles para matrimonios respetables. Los esposos, si no habían iniciado procedimientos de divorcio inmediatamente, eran vistos con sospecha. Los negocios familiares colapsaban cuando socios y clientes huían para evitar contaminación por asociación. La red social que sostenía a cualquier familia romana se desintegraba en cuestión de días. Esta destrucción colateral era intencional, sirviendo como advertencia brutal a toda la comunidad. Esto es lo que sucede cuando toleran magia en su medio. Algunas acusadas intentaban suicidarse para escapar del tormento. Los guardias lo anticipaban. Las celdas estaban diseñadas específicamente para prevenir autoeliminación, sin vigas donde colgarse, sin objetos afilados, sin esquinas donde golpearse fatalmente la cabeza. Si alguien lograba hacerse daño serio, era resucitada violentamente para que pudiera enfrentar su ejecución pública, porque negarle al Estado su espectáculo final era el último acto de desafío que no podían permitir. La muerte era un privilegio que se otorgaba solo en los términos del poder. El juicio público, cuando finalmente ocurría, era teatro puro.
La acusada, irreconocible por semanas de tortura, era arrastrada ante una audiencia en el fórum. El magistrado leía los cargos, las confesiones obtenidas bajo tortura, los testimonios de acusadores. Técnicamente se permitía que la acusada hablara en su defensa, pero ¿qué podía decir? Su voz, destrozada por gritos, apenas audible. Su mente, fracturada por traumas, incapaz de articular argumentos coherentes. Y la multitud, convencida ya de su culpabilidad por semanas de propaganda, rugiendo por sangre. El veredicto era predecible con certeza matemática. Pero incluso después del veredicto, antes de la ejecución, había una fase final de procesamiento. La condenada era devuelta a su celda, ahora oficialmente sentenciada a muerte. Este período, que podía durar días o semanas, dependiendo de la logística de organizar la ejecución pública, era psicológicamente devastador. Saber con certeza que vas a morir, saber cómo y aproximadamente cuándo, pero no exactamente cuándo, es una tortura exquisita. Cada vez que se abrían las puertas de la celda, el corazón se detenía. ¿Es ahora? ¿Ha llegado el momento? Durante esta espera final, algunos magistrados ordenaban sesiones adicionales de investigación, buscando confesar más nombres, más detalles, más crímenes. Después de todo, ¿qué tenía que perder la condenada? Podían prometerle muertes más misericordiosas a cambio de cooperación completa. Podían amenazar con torturas adicionales antes de la ejecución. Podían, y frecuentemente lo hacían, ofrecer salvar a familiares de arrestos futuros si proporcionaba inteligencia útil. Estas promesas eran generalmente vacías, pero una mujer destrozada por semanas de tormento se aferraba a cualquier esperanza, por ilusoria que fuera. La noche antes de la ejecución programada existía un ritual especial. Sacerdotes de diferentes cultos visitaban a la condenada ofreciendo últimos ritos específicos de sus tradiciones. Esto parecía misericordioso superficialmente, pero era en realidad otro nivel de crueldad psicológica. Cada sacerdote predicaba sobre su inminente viaje al Tártaro, las torturas eternas que enfrentaría en el inframundo por sus crímenes contra los dioses. Le recordaban que su cuerpo sería negado de entierro apropiado, que su alma vagaría eternamente sin descanso. Convertían sus últimas horas conscientes en una preparación aterradora para agonías tanto terrenales como sobrenaturales. ¿Dormían las condenadas esa última noche? Raramente, entre el miedo, el dolor físico de heridas no tratadas y el ruido deliberado que los guardias generaban golpeando las puertas de las celdas, el descanso era imposible. Querían que llegara exhausta a su ejecución, porque una mujer alerta podría gritar protestas de inocencia que perturbaran el espectáculo. Una mujer agotada simplemente colapsaría, cumpliendo el papel asignado en el drama público. Al amanecer del día de ejecución, comenzaba la preparación final. La desnudaban completamente y la lavaban por primera vez en semanas, no como acto de misericordia, sino para que la sangre fuera más visible durante la ejecución. Le afeitaban la cabeza, práctica que tenía raíces tanto prácticas como simbólicas. Práctica porque el cabello podía oscurecer la vista del verdugo, simbólica porque la despojaba de uno de los marcadores tradicionales de feminidad romana. Le aplicaban ungüentos en las heridas abiertas, no para sanarlas, sino para prevenir que muriera de sepsis antes de llegar al lugar de ejecución. Cada cuidado era una perversión de la medicina puesta al servicio del espectáculo de muerte. Le colocaban una túnica simple, generalmente de color rojo o negro, colores asociados con crimen y muerte. En algunos casos, especialmente cuando la acusación incluía crímenes sexuales o seducciones mágicas, la llevaban completamente desnuda a través de las calles hacia el lugar de ejecución. Esta desnudez pública era el epítome de la humillación romana,
reduciendo a la mujer a objeto de escarnio y violencia visual. Los transeúntes la escupían, le arrojaban piedras pequeñas, gritaban obscenidades. Los niños, educados en este teatro de crueldad, aprendían qué les pasaba a quienes desafiaban el orden social. El trayecto desde la prisión hasta el lugar de ejecución, generalmente fuera de las murallas de la ciudad, en lugares como el Campus Esquilinus, se diseñaba para máxima visibilidad. No era el camino más corto, sino el más transitado, pasando por mercados, templos, edificios gubernamentales. La condenada, débil por inanición y tortura, frecuentemente colapsaba. Cuando esto sucedía, no la cargaban gentilmente, sino que la arrastraban por las calles empedradas, raspando su piel contra las piedras. Si perdía la conciencia, la despertaban con agua fría o golpes hasta que pudiera continuar el trayecto. El espectáculo no podía terminar prematuramente. Llegamos ahora al momento que justifica esta historia completa. Después de semanas o meses de tortura sistemática, degradación calculada, destrucción psicológica y física, la acusada finalmente llegaba al lugar de ejecución. Allí, ante una multitud que había venido como si fuera al Coliseo, se ejecutaba la sentencia. Pero los métodos variaban según la naturaleza específica de los crímenes confesados y el mensaje que las autoridades querían enviar. Para brujas acusadas de envenenamiento, el método favorito era la crucifixión, pero con variación específica. En lugar de simplemente clavarla a la cruz y esperar que muriera de asfixia lenta, aplicaban tormentos adicionales. Quemaban partes no vitales de su cuerpo con antorchas mientras aún estaba consciente. Le cortaban dedos o orejas como trofeos que luego se exhibían en el fórum. Le forzaban a beber las mismas pociones que supuestamente había usado para envenenar a otros. Este método de ejecución podía durar horas, a veces más de un día completo, manteniendo a la víctima al borde de la muerte, pero consciente del sufrimiento. Para brujas acusadas de maleficios sexuales o hechizos de amor, existía una forma particularmente sádica de ejecución llamada damnatio ad bestias. La ataban desnuda en la arena y soltaban animales, generalmente perros o lobos entrenados para atacar. Pero antes de esto, untaban sus genitales con sangre menstrual de animales para atraer especialmente a las bestias hacia esa área. El simbolismo era obvio. Había usado su sexualidad para el mal. Ahora su sexualidad causaría su destrucción. La multitud vitoreaba mientras los animales la destrozaban, encontrando entretenimiento en lo que era esencialmente violación animal seguida de desmembramiento. Para casos donde la acusada había confesado bajo tortura pactos con deidades ctónicas o espíritus infernales, el método era el enterramiento vivo. Cavaban un pozo profundo fuera de la ciudad. La bajaban viva dentro, a veces con serpientes o ratas. Luego llenaban el pozo con tierra, piedras y cal viva, sellándola completamente. La teoría era que, al ser agente de fuerzas infernales, debía retornar al inframundo de donde vino. La agonía de asfixia lenta mientras la cal quemaba su piel era considerada apropiada para su crimen. Algunos pozos se sellaban con grandes piedras grabadas con maldiciones, advirtiendo a futuros excavadores sobre el contenido contaminado. El método reservado para los casos más notorios, aquellos que involucraban supuesta traición política disfrazada de brujería, era la hoguera, pero no una hoguera simple. Construían una estructura de madera verde que ardía lentamente, generando humo denso y calor moderado en lugar de llamas instantáneas. La víctima, atada a un poste central, moría lentamente por asfixia de humo y quemaduras de tercer grado, consciente durante la mayor parte del proceso. A veces agregaban azufre a la pira, tanto por su olor como por su asociación simbólica con el inframundo. El espectáculo podía durar más de una hora. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga.
Lo que sucedía después de la muerte completaba el círculo de horror. Los cuerpos no recibían entierro ritual apropiado. Esto era crucial en la mentalidad romana, donde el entierro correcto determinaba el descanso del alma en el más allá. Los cuerpos de brujas ejecutadas se dejaban expuestos a los elementos, a los animales carroñeros, a la descomposición visible. Se convertían en advertencia putrefacta para cualquiera tentado por la magia. Solo cuando la descomposición estaba avanzada, cuando el cuerpo era irreconocible, lo retiraban y lo arrojaban a fosas comunes fuera de la ciudad, mezclado con desechos y animales muertos. Esta negación de entierro apropiado tenía consecuencias que se extendían más allá de la víctima. Su familia quedaba manchada por asociación. Si intentaban recuperar el cuerpo para entierro privado, eran arrestados por desafío a la sentencia judicial. Los familiares aprendían a negar públicamente cualquier relación con la ejecutada. Incluso cambiaban sus nombres para evitar contaminación social. La bruja era borrada no solo físicamente, sino también de la memoria familiar, como si nunca hubiera existido. Pero algunos cuerpos recibían tratamiento aún más extremo. Cuando la acusada había sido particularmente prominente, o su caso particularmente notorio, su cuerpo se convertía en objeto de estudio anatómico. Los médicos romanos, siempre buscando ampliar su conocimiento del cuerpo humano, disecaban públicamente estos cadáveres. Argumentaban que podían identificar las diferencias anatómicas que hacían a una mujer susceptible a posesión demoníaca. Por supuesto, nunca encontraban nada, pero la disección pública servía como espectáculo educativo y entretenimiento simultáneamente. ¿Cuántas mujeres sufrieron este proceso durante la República y el Imperio Romano? Las cifras exactas se han perdido en el tiempo, pero referencias cruzadas en textos legales, obras literarias y registros fragmentarios sugieren cientos, posiblemente miles. No eran ejecuciones diarias, pero tampoco raras. Cada vez que había crisis política, plagas inexplicables, derrotas militares o simplemente necesidad de chivo expiatorio, las acusaciones de brujería florecían. Y cada acusación significaba a otra mujer entrando en este sistema de horror metódico. Lo más perturbador es cómo este sistema se perpetuaba a sí mismo. Los verdugos y torturadores desarrollaban expertise, se enorgullecían de su eficiencia, transmitían sus técnicas a aprendices. Los magistrados que supervisaban más casos de brujería ganaban reputación de ser duros con el crimen y ascendían políticamente. Los delatores profesionales prosperaban económicamente. El sistema recompensaba la crueldad y castigaba la misericordia, creando incentivos estructurales para expandir, no limitar estas prácticas. Y las mujeres comunes, testigos de estos horrores, aprendían las lecciones implícitas: no destacar, no mostrar conocimiento de hierbas o medicina, no tener disputas con vecinos, no ser demasiado bella o demasiado fea, no ser demasiado pobre ni demasiado independiente. Caminar un filo imposible de navegar, porque cualquier desviación de la norma estrecha podía ser interpretada como evidencia de magia. El sistema de cacería de brujas funcionaba tanto por sus ejecuciones visibles como por el control invisible que ejercía sobre todas las mujeres que nunca fueron acusadas. Pero incluso en medio de este horror hubo resistencia, no en forma de rebelión armada, que hubiera sido suicida, sino en formas sutiles que la historia apenas registra. Algunas mujeres, sabiendo que la acusación significaba tortura inevitable y muerte probable, eligieron el suicidio antes del arresto, negándole al Estado su espectáculo. Otras, durante la tortura, se refugiaban en disociación mental tan profunda que se volvían psicológicamente inaccesibles, presentes en cuerpo, pero ausentes en mente. Y unas pocas, increíblemente, mantuvieron su cordura y dignidad hasta el final.
negándose a confesar no importa qué les hicieran, convirtiendo su ejecución final en acto de desafío silencioso. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué una civilización capaz de filosofía sofisticada, derecho complejo y arte sublime, simultáneamente practicaba barbaridades tan sistemáticas contra sus propias ciudadanas? La respuesta es incómoda, porque podía. Porque el poder sin límites ni accountability inevitablemente se corrompe hacia crueldad. Porque cuando defines a un grupo como otro, como menos que humano, las atrocidades se vuelven no solo posibles, sino lógicas dentro del sistema moral distorsionado. Roma no era única en esto. Cada civilización que ha existido ha tenido sus víctimas sistemáticas, sus chivos expiatorios rituales, sus categorías de personas consideradas desechables. Lo que hace el caso romano particular, Instruc, parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Tivo es su documentación. A diferencia de muchas culturas antiguas donde estos horrores ocurrieron, pero no fueron registrados, los romanos dejaron rastros, fragmentos legales, referencias literarias oblicuas, evidencia arqueológica de los lugares donde ocurrían estas torturas. Podemos reconstruir no solo qué sucedía, sino cómo se justificaba, cómo se sistematizaba, cómo se perpetuaba generación tras generación. Retomemos ahora aspectos específicos que quedaron sin explorar completamente. El rol de la medicina en este sistema merece análisis más profundo. Los médicos romanos, educados en tradiciones hipocráticas y galénicas, teóricamente estaban comprometidos con sanar, pero cuando se trataba de acusadas de brujería, ese juramento se suspendía. Los médicos no solo examinaban a las víctimas de tortura para determinar cuánto más podían soportar, sino que activamente diseñaban nuevos métodos de tormento basados en su conocimiento anatómico. Conocían puntos de máximo dolor con mínimo daño vital. Sabían cómo mantener a alguien consciente cuando el cuerpo naturalmente buscaría desmayarse. Comprendían la progresión de inanición y podían calcular exactamente cuántas calorías proporcionar para mantener viva a una prisionera, pero demasiado débil para resistir. Este conocimiento médico, que debería haber sido usado para aliviar sufrimiento, se pervertía en herramienta de prolongación del mismo. Es uno de los primeros ejemplos históricos de expertise médico puesto al servicio del Estado para propósitos de control y castigo. Algunos médicos incluso publicaban tratados, ahora perdidos, pero referenciados en fuentes posteriores, sobre las diferencias anatómicas entre mujeres normales y brujas. Argumentaban que podían identificar propensión a la brujería examinando la forma del cráneo, el tamaño del útero o proporciones corporales específicas. Era pseudociencia pura, pero prestaba legitimidad académica al sistema de persecución. Cuando un médico respetado declaraba que cierta mujer tenía características físicas consistentes con practicantes de beneficium, esa declaración llevaba peso en juicio. Esta complicidad médica no era universal. Existen registros fragmentarios de médicos que se negaron a participar y sufrieron consecuencias profesionales. Algunos perdieron sus licencias de práctica. Otros fueron sutilmente marginados de círculos médicos prestigiosos. El mensaje era claro: coopera con el sistema o paga el precio. Y la mayoría eligió cooperar, racionalizando su participación con argumentos sobre deber cívico o necesidad de proteger la salud pública de influencias mágicas malignas. El aspecto económico de estas persecuciones también merece escrutinio. Mencionamos anteriormente la confiscación de propiedades, pero el sistema era más complejo. Cuando una mujer era arrestada por brujería, todos sus bienes pasaban inmediatamente a custodia del Estado, pero no permanecían allí. Una porción era designada para cubrir los costos del proceso,
alimentación de la prisionera, pago a guardias, compensación a torturadores, honorarios legales. Otra porción recompensaba al delator que inició la acusación. El resto, frecuentemente la mayoría, se subastaba públicamente. Estas subastas eran eventos sociales. Ciudadanos pudientes podían comprar los bienes confiscados a precios reducidos, disfrutando de lo que era esencialmente robo legalizado. Las propiedades inmobiliarias de brujas ejecutadas se vendían especialmente baratas porque nadie quería vivir donde una bruja había residido. Así que solo especuladores valientes compraban. Esta economía de confiscación creaba incentivos perversos. Gente con ambiciones sobre propiedades específicas podía iniciar acusaciones de brujería contra las propietarias, sabiendo que la confiscación subsecuente les daría oportunidad de compra. Existían casos documentados de vendetas económicas disfrazadas de preocupación por seguridad pública. Un comerciante que debía dinero a una mujer prestamista podía acusarla de brujería, eliminando así su deuda cuando ella era ejecutada y sus cuentas cerradas. Un heredero impaciente podía acusar a su tía rica que se negaba a morir convenientemente. El sistema legal ofrecía poca protección contra estas manipulaciones porque el umbral de evidencia para acusaciones de brujería era absurdamente bajo. El componente sexual de estas persecuciones requiere análisis más explícito, aunque las fuentes históricas sean evasivas. La violación sistemática de prisioneras acusadas de brujería no era efecto secundario accidental, sino componente intencional del procesamiento. Servía múltiples funciones simultáneas en la lógica del sistema. Primero, como mencionamos, quebraba psicológicamente a las víctimas más efectivamente que la tortura física. Una mujer podía mentalmente distanciarse del dolor físico, pero la violación atacaba su sentido de identidad de forma más fundamental. Segundo, la violación funcionaba como ritual de dominación patriarcal. Las brujas representaban, en la imaginación romana, mujeres que habían escapado del control masculino apropiado, mujeres sin maridos o con maridos débiles, mujeres que actuaban independientemente, que poseían conocimiento especializado, que influían en eventos sin permiso masculino. Violarlas era forma de reimponerlas en su lugar natural en la jerarquía de género, recordándoles brutalmente su vulnerabilidad física ante poder masculino. Tercero, existía creencia generalizada que el sexo forzado podía extraer la magia de una bruja. Textos médicos y mágicos especulaban que el poder de una bruja residía en sus fluidos corporales, especialmente los sexuales. Al forzarla a copular repetidamente, supuestamente drenaban ese poder. Esta creencia era completamente falsa, pero proporcionaba justificación pseudoteórica para lo que era simplemente violencia sexual sistemática. Guardias que habían participado en violaciones de múltiples prisioneras desarrollaban reputaciones. En lugar de ser castigados o avergonzados, eran vistos como especialmente efectivos en su trabajo. Algunos incluso ganaban apodos relacionados con su expertise en quebrar brujas obstinadas. Este ambiente normalizaba completamente la violencia sexual como herramienta legítima de interrogatorio y castigo. Las mujeres que quedaban embarazadas como resultado de estas violaciones enfrentaban destino particularmente cruel. Si el embarazo se detectaba antes de la ejecución programada, la sentencia se posponía hasta después del parto. No por misericordia hacia la madre, sino porque la ley romana prohibía ejecutar a mujeres embarazadas. Pero inmediatamente después de dar a luz, a veces solo días después, cuando apenas se había recuperado del trauma del parto, la ejecución procedía. El bebé, considerado contaminado por haber gestado en cuerpo de bruja, generalmente era expuesto, una forma de infanticidio socialmente aceptada, donde se dejaba al recién nacido en un lugar remoto para morir de elementos o depredadores.
La participación de otras mujeres en este sistema complica la narrativa. No eran solo hombres quienes perpetuaban estas atrocidades. Mujeres de clases altas frecuentemente iniciaban acusaciones contra sirvientas, esclavas o rivales sociales. Mujeres trabajaban como guardias en secciones femeninas de prisiones, algunas tan crueles como sus contrapartes masculinas. Y mujeres formaban parte de las multitudes que gritaban por sangre durante juicios y ejecuciones públicas. ¿Por qué? Parte de la explicación es simple autopreservación. Al participar activamente en persecución de otras mujeres, se distanciaban de cualquier sospecha. Demostraban su ortodoxia, su lealtad al orden establecido. Pero había también elemento de competencia femenina en sociedad donde recursos y estatus eran escasos. Eliminar a una rival acusándola de brujería era estrategia efectiva. Y existía, sin duda, el mismo sadismo y capacidad para crueldad que se encuentra en humanos de cualquier género, cuando el poder sin restricciones se combina con deshumanización de las víctimas. Esta complicidad femenina dificultaba resistencia organizada. No podías confiar automáticamente en otras mujeres porque cualquiera podría ser delator potencial. La solidaridad de género era lujo peligroso cuando tu supervivencia dependía de no ser asociada con acusadas. El sistema explotaba brillantemente estas divisiones, enfrentando mujeres entre sí, en lugar de permitirles identificar su opresión común. Hablemos ahora de los raros casos de absolución. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, una acusada era declarada inocente. Esto sucedía generalmente cuando tenía conexiones políticas extraordinariamente poderosas que intervenían, o cuando la evidencia contra ella era tan obviamente fabricada que incluso el sistema corrupto no podía ignorarlo. Pero estas absoluciones eran pírricas. La mujer absuelta salía de prisión físicamente destrozada, psicológicamente traumatizada, socialmente destruida y económicamente arruinada. Sus propiedades, aunque técnicamente debían ser devueltas, frecuentemente habían sido ya vendidas o perdidas en laberintos burocráticos. Sus familiares la habían abandonado. Su reputación estaba irrecuperablemente manchada porque, en la mente pública, no hay humo sin fuego. Si fue acusada, algo debe haber hecho. Las mujeres absueltas generalmente terminaban como marginadas sociales, viviendo en pobreza en los bordes de la ciudad, evitadas por ciudadanos respetables. Muchas morían dentro de meses de su liberación, no de heridas físicas, sino de simple desesperación. El impacto psicológico a largo plazo en sobrevivientes, los pocos que existían, era devastador. Exhibían síntomas que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Pesadillas constantes, sobresaltos ante ruidos súbitos, incapacidad de confiar en otros humanos, disociación crónica. Pero la psicología romana no tenía marco conceptual para estos trastornos. Eran simplemente consideradas afligidas por los dioses o dañadas en el alma. No existía tratamiento, no existía compasión, no existía reconocimiento de que su sufrimiento continuo era resultado directo de lo que el Estado les había hecho. El aspecto más insidioso del sistema era cómo fabricaba su propia justificación. Cuando una mujer confesaba bajo tortura, esa confesión se registraba como evidencia de la prevalencia de brujería. Cuando una ejecutada gritaba durante su agonía, esos gritos se interpretaban como demonios siendo expulsados. Cuando una región experimentaba buena fortuna después de ejecutar a una bruja, se atribuía a haber eliminado influencia maligna. El sistema era autorreferencial, inmune a contradicción, porque cualquier resultado posible se interpretaba como validación. Esta lógica circular se extendía a toda la cosmovisión romana sobre magia. Si las cosechas fallaban, era porque no habían identificado a todas las brujas.
Si las cosechas tenían éxito, era porque habían ejecutado a las brujas correctas. Si alguien enfermaba después de disputar con una mujer, era evidencia de maldición. Si no enfermaba, era porque los dioses lo habían protegido de la maldición intentada. No había forma de falsificar la hipótesis de brujería prevalente, lo cual es marca de pensamiento irracional, pero extremadamente efectivo para mantener sistemas de persecución. Los lugares donde ocurrían las torturas y ejecuciones se convertían en sitios de significado cultural complejo. Algunas personas los evitaban, considerándolos contaminados por magia residual y sangre de brujas. Otras los visitaban específicamente, creyendo que podían absorber poder de la energía negativa concentrada. Surgían leyendas urbanas sobre fantasmas de brujas ejecutadas que perseguían estos lugares. Sacerdotes realizaban rituales de purificación periódicos. Los sitios se volvían parte del paisaje psíquico de la ciudad, recordatorios constantes de lo que les pasaba a quienes desafiaban el orden establecido. Arqueológicamente, estos sitios son difíciles de identificar con certeza. A diferencia de otras estructuras romanas que se construían para durar milenios, los lugares de tortura y ejecución frecuentemente eran temporales o reutilizaban estructuras existentes. Pero excavaciones modernas, Andesk parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Retomemos donde la historia se volvió insoportable. Habíamos llegado al momento de la ejecución, pero la verdad es que lo que sucedía después revelaba una dimensión aún más oscura del sistema romano, porque el horror no terminaba con la muerte. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Los cuerpos de las ejecutadas se convertían en propiedad del Estado, y con ellos se hacían cosas que desafían la comprensión moderna. No recibían los ritos funerarios que toda persona romana, incluso el esclavo más humilde, tenía derecho a recibir. La cremación ritual, las monedas para pagar a Caronte el barquero del Estigia, las ofrendas de vino y miel, todo eso les era negado. Eran, en términos legales y religiosos, damnatio memoriae, condenadas al olvido, borradas no solo del mundo de los vivos, sino de la memoria colectiva. Pero antes de esa eliminación final, había usos para esos cuerpos. Los médicos que habían supervisado las torturas ahora reclamaban acceso para disección pública. En anfiteatros menores, ante audiencias de estudiantes de medicina y ciudadanos curiosos, abrían los cadáveres buscando evidencia física de corrupción demoníaca. Examinaban el útero con particular obsesión, convencidos de que allí residía la capacidad para magia femenina. Pesaban órganos, medían proporciones, registraban anomalías reales o imaginarias. Todo se documentaba meticulosamente, creando una pseudociencia de la brujería que luego se citaba en futuros juicios como evidencia de patrones identificables. Estas disecciones públicas servían múltiples propósitos. Educativamente, proporcionaban acceso a anatomía humana que de otra forma era difícil de obtener legalmente. Políticamente, demostraban el control absoluto del Estado sobre cuerpos transgresores. Culturalmente, reforzaban la idea de que las brujas eran fundamentalmente diferentes, anatómicamente anormales, justificando retroactivamente su eliminación. Era propaganda científica, usando la autoridad de la medicina para legitimar asesinato masivo sistemático. Lo que encontraban, por supuesto, era anatomía humana normal, pero la interpretación transformaba normalidad en anormalidad. Un útero ligeramente más grande que el promedio se convertía en órgano hipertrofiado por energías demoníacas. Una vesícula biliar oscurecida por ictericia post-mortem se volvía receptáculo de venenos mágicos. Cicatrices de partos previos eran marcas de pactos con entidades infernales.
La ciencia se prostituía completamente al servicio de la ideología. Después de la disección, los restos se trataban de formas específicamente diseñadas para negar paz en el más allá. Los romanos creían fervientemente que el tratamiento del cadáver afectaba el destino del alma. Un cuerpo mutilado, no cremado apropiadamente y dispersado en múltiples ubicaciones, condenaba al alma a vagar eternamente sin descanso. Esto no era efecto secundario, sino objetivo deliberado. Querían que incluso después de la muerte, la bruja continuara sufriendo. Los restos desmembrados se distribuían estratégicamente. Algunas partes se enterraban en encrucijadas fuera de la ciudad, lugares tradicionalmente asociados con espíritus malignos y magia negra. La idea era contaminar esos espacios liminales, reforzando su asociación con lo peligroso y sobrenatural. Otras partes se arrojaban a ríos o al mar, no como ofrenda, sino como forma de dispersión máxima, imposibilitando reunificación incluso mágica del cuerpo. Y algunas partes, especialmente cráneos y manos, se preservaban como advertencias o incluso como objetos mágicos apotropaicos. Aquí entramos en territorio particularmente perturbador. Los mismos ciudadanos que habían vitoreado la ejecución de brujas luego compraban fragmentos de sus cuerpos como amuletos. Existía creencia contradictoria de que partes de brujas ejecutadas poseían poder mágico que podía ser usado para protección o contra hechizos. Dedos momificados se vendían en mercados clandestinos. Mechones de cabello se incorporaban en talismanes. Fragmentos de hueso se molían en polvo para pociones. El sistema que condenaba magia simultáneamente la comercializaba. Esta economía oculta de partes corporales de brujas ejecutadas era bien conocida, pero raramente discutida abiertamente. Comerciantes respetables tenían conexiones con guardias de prisión y verdugos que les proporcionaban material. Incluso algunos templos participaban, vendiendo estos objetos bajo pretexto de ofrecer protección religiosa legítima. La hipocresía era total. La magia era crimen capital, pero usar partes de brujas muertas para magia protectora era aceptable si lo hacía gente respetable a través de canales semioficiales. Las familias de las ejecutadas quedaban atrapadas en limbo social y legal. Legalmente seguían existiendo, pero socialmente estaban muertas. Los hijos varones perdían derechos de ciudadanía en algunos períodos, especialmente durante crisis políticas. Las hijas se volvían no elegibles para matrimonio en familias respetables. Los maridos que no habían divorciado inmediatamente a sus esposas acusadas enfrentaban ostracismo. La mancha se extendía como tinta en agua, contaminando redes familiares completas. Algunos familiares intentaban rehabilitación a través de actos públicos de distanciamiento extremo. Erigían monumentos denunciando a la ejecutada. Cambiaban sus nombres familiares. Hacían donaciones generosas a templos específicamente para rituales de purificación. Pero estas estrategias raramente funcionaban completamente. La memoria social era larga, y en una sociedad donde reputación era todo, el estigma era casi imposible de borrar completamente. Existían casos donde hermanos de brujas ejecutadas se unían al ejército y buscaban asignaciones peligrosas, esperando morir honorablemente en batalla y así restaurar algo de honor familiar. Hijas entraban en servicio de templos como vestales menores, aceptando votos de castidad perpetua como forma de demostrar que no heredaron tendencias mágicas de sus madres. Estos sacrificios individuales eran intentos desesperados de escapar sombra proyectada por el sistema de persecución. Hablemos ahora de los perpetradores, los hombres que diseñaban, ejecutaban y se beneficiaban de este sistema. Algunos eran simplemente burócratas siguiendo procedimientos establecidos, ejemplos perfectos de la banalidad del mal que Hannah Arendt describiría milenios después.
Procesaban acusaciones de brujería con la misma indiferencia administrativa que procesaban disputas de propiedad o casos de fraude comercial. El sufrimiento que causaban era abstraído en papeles legales, cifras en registros, no realidad humana. Pero otros disfrutaban activamente su trabajo. Los torturadores profesionales, esos especialistas en infligir dolor máximo con muerte mínima, desarrollaban reputaciones. Algunos escribían manuales, ahora perdidos pero referenciados en fuentes posteriores, sobre técnicas óptimas para diferentes tipos de interrogatorio. Discutían su oficio con el mismo profesionalismo que un carpintero discutiría técnicas de carpintería. Era simplemente su trabajo, y se enorgullecían de hacerlo bien. Estamos documentando cada detalle de este horror histórico. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Estos hombres no eran monstruos en sentido psicológico, tenían familias que los amaban, visitaban templos y participaban en rituales religiosos. Contribuían a sus comunidades de formas constructivas, pero habían internalizado completamente la deshumanización de sus víctimas. Las brujas no eran personas, sino problemas a resolver, amenazas a neutralizar, tareas a completar. Esta disociación cognitiva les permitía torturar mujeres durante el día y luego ir a casa a jugar con sus propias hijas sin aparente conflicto interno. Los magistrados que supervisaban estos casos frecuentemente avanzaban políticamente. Ser conocido como juez duro contra brujería era credencial valiosa. Demostraba que priorizabas seguridad pública sobre sentimentalismo, que eras pragmático en lugar de blando. En una sociedad obsesionada con orden y control, los hombres que mostraban celo en eliminar amenazas percibidas eran recompensados con cargos superiores, gobernaciones provinciales, incluso asientos en el Senado. Existían, sin embargo, voces disidentes. Pocos, pero existían. Filósofos estoicos ocasionalmente cuestionaban la lógica del sistema. Si los dioses son racionales y benevolentes, argumentaban, ¿por qué permitirían que brujas humanas interfirieran tan fácilmente con orden cósmico? Si la magia funciona, ¿por qué las brujas no simplemente escapan de prisión o matan a sus acusadores? Estos argumentos lógicos raramente penetraban la histeria colectiva, pero quedaban registrados en textos filosóficos, pequeñas semillas de racionalidad en campo de locura. Algunos médicos también expresaban dudas, especialmente sobre las disecciones públicas. Notaban, en sus escritos privados, que no encontraban nada anatómicamente distintivo en cuerpos de ejecutadas. Pero estas observaciones raramente se publicaban abiertamente. Hacerlo arriesgaba ser acusado de simpatizar con brujas, lo cual podía fácilmente convertirse en acusación de ser practicante secreto de magia. El miedo silenciaba la disidencia efectivamente. La resistencia más significativa venía de forma inesperada, otras mujeres acusadas. Algunas, sabiendo que la confesión bajo tortura era inevitable, elegían confesar inmediatamente, pero de formas que subvertían el sistema. Inventaban cómplices ficticios que no existían, enviando al Estado en búsquedas inútiles. Describían rituales tan absurdos que exponían la credulidad de sus interrogadores. Una mujer confesó haber volado a la luna para encontrarse con la diosa Diana, describiendo el viaje con tanto detalle fantástico que incluso algunos jueces reconocieron lo ridículo de la acusación. Fue ejecutada de todos modos, pero su confesión burlona quedó registrada, testimonio de resistencia incluso en aniquilación. Otras mujeres adoptaban estrategia diferente, silencio absoluto. Se negaban a hablar sin importar qué les hicieran. Este silencio era profundamente perturbador para el sistema, porque robaba el espectáculo de su confesión dramática. Una mujer muda bajo tortura
no proporcionaba los nombres adicionales, los detalles escabrosos, la validación que el sistema necesitaba. Algunas, en acto final de control, se mordían sus propias lenguas hasta el punto de incapacitación permanente, eligiendo mutilación autoinfligida sobre participación en su propia demonización. Estos actos de resistencia eran pequeños, frecuentemente inútiles en sentido práctico, pero importantes simbólicamente. Demostraban que incluso en circunstancias de impotencia absoluta, la agencia humana puede manifestarse. No podían evitar sus muertes, pero podían elegir cómo morir, qué decir o no decir, qué legado dejar. El impacto cultural a largo plazo de estas persecuciones fue profundo. Generaciones de mujeres romanas crecieron en ambiente donde cualquier manifestación de independencia, conocimiento o poder femenino era potencialmente peligrosa. Esto reforzó estructuras patriarcales existentes de forma casi perfecta. Las mujeres se autocensuraban, limitaban su conocimiento de hierbas medicinales, evitaban aprender a leer y escribir más allá de lo básico, rechazaban cualquier rol público. El miedo a acusación de brujería funcionaba como mecanismo de control social más efectivo que cualquier ley formal. Pero simultáneamente, estas persecuciones creaban fascinación cultural con la magia. Mientras más el Estado intentaba eliminarla, más se infiltraba en imaginación popular. Obras teatrales presentaban brujas como personajes simultáneamente aterradores y fascinantes. Poesía amorosa usaba lenguaje de hechizos y pociones. Incluso textos médicos respetables incluían secciones sobre remedios mágicos. Roma estaba obsesionada con exactamente lo que afirmaba aborrecer. Esta contradicción nunca se resolvió. El Imperio Romano continuó ejecutando brujas hasta su cristianización, cuando las acusaciones simplemente cambiaron de marco teológico, pero continuaron con igual ferocidad. Y luego la Iglesia medieval heredó y amplificó estos procedimientos, añadiendo nuevas justificaciones teológicas, pero manteniendo la estructura básica. Acusación fácil, tortura sistemática, confesión forzada, ejecución pública, destrucción de restos. La pregunta que persiste a través de milenios es: ¿por qué las sociedades necesitan brujas? ¿Qué función psicológica y social cumplen estos chivos expiatorios? La respuesta es incómoda. Las brujas proporcionan explicación conveniente para lo inexplicable. Enfermedad, muerte, fracaso de cosechas, conflictos personales. Canalizan ansiedades sociales sobre cambio y pérdida de control. Y, crucialmente, permiten a sociedades externalizar sus propias sombras, proyectar sus miedos e impulsos oscuros sobre individuos designados que luego pueden ser eliminados ritualmente, creando ilusión de purificación colectiva. En Roma, donde orden social dependía de jerarquías estrictas de género, clase y estatus, las brujas representaban el caos de esas jerarquías colapsando. Una mujer con poder independiente era amenaza existencial a todo el sistema. No podía ser tolerada, negociada o integrada. Debía ser destruida absolutamente, no solo físicamente, sino simbólicamente. Su memoria borrada, su legado contaminado, su ejemplo convertido en advertencia. El sistema era sostenible precisamente porque se autorreforzaba. Cada ejecución probaba la prevalencia de brujería. Cada confesión bajo tortura validaba los métodos de interrogatorio. Cada familia destruida demostraba el peligro de tolerar magia. Era circularidad perfecta, inmune a evidencia contradictoria, porque no existía criterio independiente de evaluación. La brujería era real, porque decían que era real, y la prueba era que seguían encontrando brujas. Arqueológicamente, evidencia de estas prácticas es fragmentaria pero reveladora. Excavaciones en sitios de ejecución han descubierto restos humanos mostrando señales de tortura extrema.
huesos rotos, sin señales de curación indicando fracturas perimortem, marcas de corte consistentes con desmembramiento, evidencia de quemaduras en restos óseos. Algunos esqueletos muestran enterramiento irregular sin orientación apropiada, mezclados con desechos animales, exactamente como describen las fuentes literarias para brujas ejecutadas. En una excavación particularmente perturbadora cerca de Roma, arqueólogos descubrieron pozo sellado conteniendo restos de al menos 15 mujeres, todas con evidencia de trauma severo premortem. El pozo estaba sellado con gran piedra inscrita con maldiciones latinas, advirtiendo contra perturbación. Datación por carbono sitúa estos entierros en el siglo II después de Cristo, periodo de particular intensidad en persecuciones de brujería bajo varios emperadores paranoicos. Estos restos físicos transforman narrativa histórica de abstracta a visceralmente real. Análisis de esqueletos también revela información sobre las víctimas. Contrario a estereotipo de brujas como ancianas marginales, muchas eran mujeres jóvenes, algunas apenas adolescentes. Análisis de dientes y huesos sugiere que muchas venían de clases relativamente privilegiadas, con dietas adecuadas y sin señales de labor física extrema. Esto confirma que acusaciones de brujería no se limitaban a marginadas sociales, sino podían afectar a cualquier mujer, especialmente aquellas con propiedad o independencia que otros codiciaban. Las implicaciones políticas de estas persecuciones eran significativas. Emperadores manipulaban acusaciones de brujería contra esposas de rivales políticos, contra mujeres de familias senatoriales opositoras, contra cualquiera cuya eliminación fuera conveniente. Era herramienta política perfecta porque era imposible de refutar. ¿Cómo pruebas que no lanzaste una maldición? ¿Cómo demuestras ausencia de pacto con demonios? La carga de prueba estaba completamente invertida. Esto significaba que literalmente ninguna mujer estaba completamente segura sin importar su estatus. Incluso emperatrices enfrentaban acusaciones ocasionalmente, aunque raramente resultaban en ejecución debido a protecciones políticas masivas. Pero el hecho de que incluso las mujeres más poderosas del imperio pudieran ser amenazadas con estas acusaciones demostraba el poder del sistema. Era espada de Damocles perpetua colgando sobre todas las mujeres romanas. La dimensión religiosa de estas persecuciones también merece atención más profunda. Roma era oficialmente tolerante con múltiples cultos y prácticas religiosas, pero esa tolerancia tenía límites estrictos. Magia que beneficiaba al practicante a expensas de otros violaba principios de pietas y religio que sostenían el orden social. No era el poder sobrenatural per se lo que se condenaba, sino su uso para propósitos egoístas que disrumpían armonía cósmica y social. Los sacerdotes oficiales, especialmente augures y arúspices, que practicaban formas estatalmente sancionadas de adivinación, tenían interés personal en perseguir practicantes no autorizados. Eran competencia profesional. Una mujer ofreciendo pociones de amor o maleficios por precio módico minaba el monopolio sacerdotal sobre lo sobrenatural. Así que sacerdotes frecuentemente iniciaban o apoyaban acusaciones, envolviendo interés económico en lenguaje de preocupación religiosa por pureza ritual. Esta dimensión económica del sacerdocio oficial raramente se discute, pero era crucial. Los templos principales generaban ingresos masivos de ofrendas, consultas oraculares y venta de amuletos bendecidos. Practicantes independientes, especialmente mujeres, que operaban sin sanción institucional, representaban competencia económica directa. Eliminarlas no solo purificaba la sociedad de magia maligna, sino también eliminaba competidores comerciales. Religión, poder político y economía se entrelazaban inextricablemente.
Algunos de los testimonios más desgarradores que sobreviven vienen de cartas familiares discutiendo las acusaciones. Una carta de principios del imperio, preservada en papiro egipcio, muestra a un marido rogando a su hermano que intervenga con sus conexiones políticas para salvar a su esposa acusada de usar magia amorosa para mantenerlo fiel. La carta oscila entre protestar la inocencia de su esposa y reconocer que incluso si fuera cierto, el castigo es desproporcionado. Revela la impotencia de familias comunes ante la maquinaria de persecución. Otra carta, esta de hijo a madre presa, nunca entregada pero encontrada entre posesiones confiscadas, es prácticamente ilegible emocionalmente. El niño, claramente muy joven por la caligrafía irregular, pregunta cuándo mamá volverá a casa. Describe cómo otros niños lo evitan ahora en la escuela. Promete ser bueno si los dioses la traen de vuelta. La carta termina abruptamente, tal vez porque el niño fue interrumpido o porque colapsó emocionalmente. Estos fragmentos humanizados, desgarradores, nos recuerdan que detrás de cada estadística había persona con relaciones, con gente que la amaba, con vida que fue violentamente truncada. Retornemos ahora al proceso de las ejecuciones con detalles adicionales. Los métodos variaban no solo según el crimen, sino según la época y el emperador en poder. Algunos emperadores eran particularmente creativos en diseñar tormentos nuevos, buscando superar a sus predecesores en espectacularidad. Bajo Nerón, por ejemplo, algunas brujas fueron cosidas en pieles de animales y lanzadas a arenas donde perros las atacaban, cumpliendo doble función de ejecución y entretenimiento público. Durante períodos de crisis militar, especialmente cuando Roma enfrentaba derrotas humillantes, las ejecuciones de brujas se intensificaban. Necesitaban explicar por qué los dioses habían abandonado a Roma. La respuesta conveniente: contaminación mágica en la ciudad había ofendido a las deidades. Solo mediante purga completa de elementos malignos podía restaurarse el favor divino. Así que después de desastres como la derrota en Teutoburgo, o plagas devastadoras, oleadas de acusaciones y ejecuciones barrían el imperio. Estas purgas masivas seguían patrón predecible. Comenzaban con figuras marginales fáciles: prostitutas, esclavas, extranjeras. Luego escalaban a mujeres de clase media, especialmente aquellas sin protección masculina fuerte. En casos extremos, alcanzaban incluso a mujeres aristocráticas, generalmente aquellas de familias que habían caído en desgracia política. La progresión demostraba que las acusaciones de brujería eran herramienta flexible, aplicable según necesidades políticas del momento. Los niños que presenciaban estas ejecuciones eran deliberadamente traumatizados. Era considerado educativo, una forma de enseñarles qué pasaba a quienes transgredían normas sociales. Familias completas asistían como si fuera entretenimiento. Padres explicaban a hijos pequeños por qué la mujer gritando merecía su agonía. Esta normalización intergeneracional de violencia extrema perpetuaba el sistema. Niños que presenciaban ejecuciones a los 5 años crecían siendo adultos que las ordenaban o las ejecutaban sin cuestionamiento moral. El aspecto más escalofriante es cuán común era todo esto. No hablamos de eventos raros y excepcionales, sino de características regulares de la vida romana. Cualquier ciudad de tamaño significativo ejecutaba al menos varias brujas anualmente. Multiplicado por cientos de ciudades a través de 1000 años de civilización romana, estamos hablando de decenas, posiblemente cientos de miles de víctimas. Es genocidio de género conducido en cámara lenta a través de siglos. Cada víctima individual procesada legalmente, pero el efecto acumulativo siendo eliminación sistemática de mujeres que manifestaban independencia o poder.
Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración que revelan estas verdades ocultas, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberías investigar. Comparado con otras culturas antiguas, Roma no era única en perseguir brujas, pero era distintiva en su sistematización del proceso. Otras civilizaciones tenían ejecuciones esporádicas, linchamientos comunitarios o eliminaciones ad hoc de personas acusadas de magia. Roma construyó infraestructura legal completa, procedimientos estandarizados, economía especializada alrededor de la persecución. Era industrialización de la caza de brujas siglos antes de la Inquisición medieval, que generalmente recibe más atención histórica. Esta eficiencia romana en organizar atrocidad es su legado más oscuro. Demostraron que sociedades avanzadas, civilizadas, orgullosas de su derecho y cultura, son perfectamente capaces de horror sistemático si ese horror se justifica ideológicamente y se organiza burocráticamente. No necesitas fanatismo religioso salvaje, no necesitas multitudes irracionales. Necesitas solo sistema legal que defina cierto grupo como amenaza, procedimientos que permitan su identificación y eliminación, e incentivos que recompensen participación en el sistema. Las lecciones para modernidad son obvias e inquietantes. Los mismos mecanismos que Roma usó para perseguir brujas, acusaciones fáciles, sin prueba sólida requerida, tortura para extraer confesiones, confiscación de propiedad creando incentivo económico para acusaciones, deshumanización de acusados, permitiendo crueldad sin culpa, reaparecen una y otra vez en historia humana. Los vemos en Inquisición española, en juicios de brujas de Salem, en purgas estalinistas, en holocausto nazi, en limpiezas étnicas contemporáneas. La estructura psicológica y social subyacente permanece constante. Sociedad bajo estrés identifica grupo minoritario o marginalizado como fuente de sus problemas. Construye aparato legal, burocrático, para eliminar ese grupo legalmente. Incentiviza participación pública en la persecución y envuelve todo en lenguaje de seguridad pública y necesidad moral. Los detalles específicos cambian. Brujas, herejes, enemigos del pueblo, razas inferiores, pero el patrón persiste. Lo que hace el caso romano particularmente valioso para estudio es su documentación. A diferencia de muchas atrocidades históricas donde evidencia fue destruida o nunca existió, Roma dejó registros, fragmentarios, dispersos, frecuentemente oblicuos, pero existentes. Podemos rastrear cómo acusación se convertía en arresto, en tortura, en confesión, en ejecución. Podemos ver nombres de funcionarios involucrados, leer sus justificaciones, examinar su lógica. Esta transparencia accidental hace imposible negar o minimizar lo que ocurrió. Hubo momentos donde el sistema casi se reformó. Durante el reinado de algunos emperadores más filosóficamente inclinados, como Marco Aurelio, hubo intentos de limitar acusaciones frívolas y requerir evidencia más sustancial. Pero estos esfuerzos reformistas siempre colapsaban cuando crisis siguientes generaban demanda pública de chivos expiatorios. El sistema era demasiado útil, demasiado profundamente integrado en estructura social y política para ser eliminado completamente. La ironía final es que la caída de Roma no terminó estas prácticas. El Imperio Romano de Oriente las continuó por casi 1000 años adicionales. La Europa medieval las intensificó bajo justificaciones cristianas. La modernidad temprana las exportó a colonias. Solo en siglos recientes, y solo en algunas sociedades, estas prácticas formales de caza de brujas han terminado. Pero los impulsos subyacentes, miedo a mujeres poderosas, necesidad de chivos expiatorios, deseo de explicaciones simples para problemas complejos, persisten. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento?
¿Cómo procesamos el hecho de que civilización, que admiramos por tantas contribuciones, derecho, ingeniería, literatura, filosofía, simultáneamente practicaba barbaridades sistemáticas contra sus ciudadanas más vulnerables? La respuesta no puede ser simple denuncia moral desde nuestra posición de superioridad temporal, porque las mismas tendencias existen en nuestras sociedades hoy, esperando condiciones propicias para manifestarse nuevamente. La lección debe ser vigilancia constante contra mecanismos de persecución. Resistir demandas de definir grupos como fundamentalmente peligrosos o malignos, cuestionar procedimientos legales que asumen culpabilidad, rechazar confiscaciones de propiedad sin debido proceso genuino, desafiar deshumanización de cualquier grupo humano sin importar cuán conveniente sea políticamente. Estas protecciones no son lujos de sociedad pacífica, sino necesidades absolutas para prevenir repetición de horrores. Las mujeres que murieron en calabozos romanos, en cruces de ejecución, en hogueras y arenas, no pueden ser restauradas. Sus nombres están mayormente perdidos, sus historias individuales borradas, pero su sufrimiento colectivo nos enseña algo crucial. La civilización es fina capa sobre abismo de crueldad potencial. Mantener esa capa intacta requiere esfuerzo consciente, principios firmes y rechazo a permitir que miedo y conveniencia erosionen protecciones básicas de dignidad humana. Roma cayó eventualmente, pero no por las maldiciones de las brujas que ejecutó. Cayó por corrupción interna, sobrecarga imperial, presiones externas y simple entropía de sistema político insostenible. Las brujas no tuvieron su venganza en sentido sobrenatural, pero tal vez la venganza está en cómo su memoria persiste, recordándonos el costo humano del poder sin restricción, de la ley sin justicia, de la civilización sin humanidad. Cada mujer torturada y ejecutada injustamente fue fracaso moral completo de sociedad que se consideraba pináculo de civilización. Cada niño dejado huérfano, cada familia destruida, cada vida desperdiciada en servicio de pánico moral y conveniencia política, representa acusación contra sistema que permitió y celebró tales atrocidades. No podemos deshacer el pasado. Solo podemos aprender de él y jurar no repetir sus peores características. En los sitios arqueológicos donde una vez ocurrieron estas torturas y ejecuciones, ya no resuena el eco de gritos. La tierra los ha absorbido, el tiempo los ha silenciado. Pero el silencio mismo habla si sabemos escuchar. Nos cuenta sobre capacidad humana tanto para crueldad extrema como para resistencia frente a ella. Sobre cómo sistemas se perpetúan a través de participación de personas ordinarias. Sobre cómo el mal rara vez aparece como monstruosidad obvia, sino como procedimiento legal, orden burocrático, necesidad pragmática. Las acusadas de brujería en Roma antigua no eran brujas, eran mujeres. Mujeres que tuvieron mala suerte de ser notadas en momento equivocado, de tener algo que otros querían, de ofender a persona equivocada o simplemente de existir cuando sociedad necesitaba chivo expiatorio. Su crimen fue ser vulnerables en sistema diseñado para explotar vulnerabilidad. Y su castigo fue convertirse en advertencia viviente y luego muriendo, de lo que sucede cuando se permite que poder opere sin restricciones morales genuinas. Esta es la historia que los libros escolares omiten, demasiado brutal, demasiado incómoda, demasiado reveladora sobre naturaleza de civilizaciones que admiramos. Pero es historia que necesita contarse, porque olvidarla es garantizar su repetición bajo nuevos nombres y nuevas justificaciones. Las mujeres que sufrieron y murieron en este sistema merecen al menos eso,
ser recordadas no como estadísticas o curiosidades históricas, sino como seres humanos cuyas vidas fueron robadas por sistema que las definió como menos que humanas y las trató consistentemente con esa definición.